Imagine un leviatán sigiloso, deslizándose silencioso O las olas del océano. Son los guardianes de las profundidades. En Venezuela, uno de esos guardianes es el Caribe. El submarino es conocido por su naturaleza fuerte y duradera y por su conexión con el mar. En el viaje de hoy, nos adentraremos en las profundidades para descubrir la historia de este titán legendario. También nos adentraremos en sus triunfos, sus retos y la huella imborrable que ha dejado en la historia naval de Venezuela. Abróchense los cinturones. Es hora de una historia que abarca décadas, naciones y el implacable flujo del mar. Vamos a hablar del mayor submarino venezolano de la historia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo adquirió Venezuela su submarino más formidable, el Caribe? Al sumergirnos en nuestra historia, volvamos a finales de la década de 1970. Era tiempo de cambios y avances en la guerra naval. Venezuela reconoció la necesidad de modernizar su armada. Para ello, se centraron en la notable clase SX-506 italiana. Estos submarinos eran maravillas de la ingeniería italiana. Ofrecían una mezcla de sigilo, resistencia y potencia de fuego que no tenía parangón en la época. La adquisición de la flota fue un proceso cuidadoso y minucioso. La Armada venezolana invirtió importantes recursos en asegurar estos buques. La Armada venezolana puso en servicio el Caribe junto con su hermano, el submarino Sábalo. La llegada de estos submarinos significa un punto crítico en la evolución de las capacidades navales de Venezuela. Impulsaron a la nación hacia una nueva era de defensa marítima. ¿Hasta qué punto fue crucial el valor estratégico del Caribe para reforzar las defensas marítimas de Venezuela? Venezuela está situada en la costa norte de Sudamérica. La posición geopolítica de Venezuela la convierte en custodio de extensos territorios marítimos. El litoral de Venezuela tiene 2.800 kilómetros de longitud y es una excelente fuente de abundantes reservas de petróleo en alta mar. Las aguas territoriales de Venezuela se han convertido a lo largo de los años en espacios estratégicos de comercio, defensa y diplomacia. Cuando el Caribe entró en servicio, apareció como una fuerza silenciosa pero significativa. El Caribe reforzó sustancialmente las fronteras costeras de Venezuela con su sigiloso, maniobrable y completo buque. Este gigante marítimo puede realizar patrullas de larga duración. Tiene potencial para operar en aguas profundas y poco profundas y presentar una sólida disuasión a posibles atacantes, lo que era muy importante para el plan de Venezuela para su armada. El sigiloso Caribe se convirtió en el guardián silencioso del Golfo en muchos sentidos. La presencia del submarino marcó una nueva era en la guerra naval de Venezuela. Durante esta era, los medios submarinos ocuparon una posición superior en la seguridad marítima y la integridad territorial. Cuando te sumerjas en las especificaciones del Caribe, quedarás asombrado ante la maravilla de la ingeniería marítima. El submarino puede desplazar unas 1.200 toneladas de agua cuando está sumergido. Su gigantesco tamaño lo convierte en uno de los submarinos más importantes de la historia naval de Venezuela. El submarino Marvel está armado con torpedos de 533 milímetros. Presume de una importante pirotecnia. La guerra naval a lo largo de las décadas ha transformado el diseño de estos sistemas de torpedos. Ahora son más eficaces a la hora de atacar y neutralizar diversas amenazas. El moderno armamento ha convertido al Caribe en una enorme leyenda bajo las olas. El interior del Caribe está más animado de actividades. El submarino puede transportar a 30 miembros para vivir y operar dentro de sus límites de acero. La vida en el Caribe pone de manifiesto la tenacidad, resistencia y destreza de su tripulación. Su mundo está confinado dentro de los límites del submarino, pero prospera gracias a la precisión, la disciplina y la dedicación inquebrantable a su misión. El Caribe es sin duda un activo notable de la Armada venezolana, pero se ha enfrentado a numerosos retos. La tecnología avanza a gran velocidad, como el tiempo. Los avances en la guerra naval y la tecnología marítima fueron rápidos e incesantes. Este desarrollo creó un entorno operativo diferente para el Caribe que aquel en el que fue traído al país por primera vez. La maravilla marítima fue en su día puntera, pero ahora necesita ayuda para seguir el ritmo del avance tecnológico. Por ejemplo, los submarinos modernos están equipados con tecnología de sonar que hace que los antiguos sean más detectables.
Los submarinos avanzados están equipados con propulsión independiente del aire y sistemas de armamento avanzados que superan las capacidades del Caribe. Otro reto al que se enfrentaba el Caribe era el del mantenimiento. La flota exigía cuidados frecuentes e intensivos debido a su creciente antigüedad y a su constante exposición a las duras condiciones del mar. A medida que el submarino envejecía, encontrar sus piezas de repuesto resultaban cada vez más difíciles, por lo que siempre se necesitaban soluciones innovadoras para mantenerlo en condiciones operativas. Las necesidades de mantenimiento y la posible modernización del Caribe figuran entre las cuestiones más apremiantes para la Armada venezolana. ¿Qué lugar ocupa el Caribe en la historia naval venezolana y cómo su legado sigue inspirando a la nación? A pesar de sus apremiantes limitaciones, el Caribe, S-32, dejó una huella indeleble en la historia naval venezolana. La historia del Caribe no es simplemente la historia del submarino más grande. Es la saga de la ambición de una nación para proteger sus fronteras marítimas, de su atractivo gasto en capacidades navales y de su lugar en el siempre cambiante teatro de la guerra submarina. La presencia del Caribe bajo las olas es una muestra del avance de la tecnología marítima durante su época. Presenta las aspiraciones de una nación por defender sus aguas y la dedicación de la tripulación que mantenía el control y recorría los estrechos pasillos. El eco del Caribe desde las profundidades del mar sigue llenando de energía a la Armada venezolana. La historia de los submarinos está unida a la historia naval de Venezuela. Sigue informando y dando forma a la estrategia de defensa marítima del país. A medida que pasa el tiempo, el Caribe sigue siendo un símbolo inquebrantable de la trayectoria naval de Venezuela. La flota de superficie de la Armada es un testimonio resonante de un tiempo pasado. La flota de superficie de la Armada es similar a un museo flotante. Combina fragatas de la clase Mariscal Sucre y la patrullera de fabricación británica que encabezaba la línea de los años 70 y 80. Los patrulleros de altura de la clase Waikeri y los buques de transporte holandeses de la clase Los Frailes son la incorporación más reciente. Se integran en este viejo lienzo. La flota no está inactiva. La Armada venezolana realiza activamente ejercicios con fuego real y muestra su fuerza naval disparando misiles. En mayo de 2020, se celebró en la isla de La Horchilla, en el Caribe, un ejercicio militar llamado Bolivarian Shield Caribbean. Este entrenamiento militar demostró lo preparada que estaba la Armada para el combate. Esta demostración de fuerza esconde una dura realidad. La crisis económica dejó al país en una posición en la que no podía realizar reparaciones y mejoras importantes en sus buques y submarinos. También impidió al gobierno adquirir nuevos equipos. La imposición de sanciones internacionales y el aislamiento complicaron aún más la situación. Caracas se enfrentó a un escenario internacional poco comprensivo y ni siquiera pudo enviar barcos a bordo para su reparación. Las sanciones actuaron como un arma de doble filo. Negaron al país los recursos necesarios para mantener su flota y restringieron las oportunidades de Venezuela para realizar ejercicios conjuntos de entrenamiento. Hoy, solo Cuba y Nicaragua son los únicos aliados navales del país en el Caribe. El problema es que estos países necesitan más capacidad naval y de flota. Bajo el imponente exterior del Caribe, existe un mundo que solo unos pocos fuera de su tripulación han experimentado alguna vez. En ese mundo, los ritmos del mar dictan el paso del tiempo, donde el sonido de los motores es una canción encantadora y donde el trabajo en equipo constituye la base de la vida cotidiana. Las responsabilidades a bordo del Caribe exigen una búsqueda constante de la precisión y el orden. Cada miembro de la tripulación desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del submarino. Algunos miembros de la tripulación son responsables de la navegación del buque. Otros mantienen los motores, manejan los sistemas de armamento y otros preparan las comidas. Cada función es esencial y juntos mantienen la flota en movimiento. Leyendo hasta aquí, puede que hayas adivinado que todo es trabajo entre estos muros de acero, pero no es así. La tripulación del Caribe ha formado un fuerte lazo de hermandad que va más allá de sus servicios. Los miembros de la tripulación están unidos por la experiencia compartida de vivir y trabajar en un entorno tan singular. El Caribe es más un hogar que una estación de guerra. La tripulación comparte las comidas y las historias contadas en voz baja.
El Caribe ha participado en numerosas misiones a lo largo de los años, cada una de las cuales se ha sumado a su legendaria historia. Algunas de las historias de estas misiones se mantienen en secreto como protocolo necesario de la guerra naval. Otras han sido compartidas con el gran público y estas historias demostraron la capacidad operativa de la leyenda. La participación del Caribe en patrullas de larga duración y en ejercicios con otros buques de guerra ha ilustrado su versatilidad y resistencia. La misión también puso de relieve las habilidades y determinación de la tripulación, que cumplió con éxito las complejas exigencias de las operaciones submarinas. El Caribe es uno de los submarinos más impresionantes que han adornado los océanos del mundo. Los submarinos presentan una amplia gama de tamaños y responsabilidades. Van desde el compacto y ágil buque de Corea del Norte hasta los leviatanes nucleares de Estados Unidos y Rusia. Aunque el Caribe es viejo, sigue cumpliendo su cometido con eficacia. 3 características lo han convertido en un potente activo al servicio de Venezuela en sus operaciones navales: tamaño, potencia de fuego y resistencia. La naturaleza siempre cambiante del mar refleja el espíritu de la propia guerra naval. Al igual que las mareas en movimiento, la tecnología y la estrategia que impulsan a las armadas del mundo también están cambiando. El futuro de la flota de submarinos de Venezuela presenta una oportunidad fascinante para el país, simbolizado por el venerable Caribe. La Armada venezolana se enfrentó a la modernización de su flota a medida que surgían nuevas tecnologías y evolucionaban las políticas navales. La nueva generación de submarinos está equipada con propulsión independiente del aire, avanzados sistemas de misiles y sonares de última generación. Representa un salto significativo respecto a la era Caribe. A medida que Venezuela avanza, las lecciones y el legado del Caribe siguen siendo una guía esencial. Las experiencias adquiridas en la operación del Caribe, las estrategias que configuró y los triunfos y retos que soportó constituyen una valiosa aportación para el futuro. El presidente de Venezuela, el difunto Hugo Chávez, realizó importantes inversiones en el ejército. Durante su presidencia, Venezuela gastó miles de millones en equipamiento militar con la ayuda de la Federación Rusa. Esta inversión tenía como objetivo crear una poderosa fuerza de defensa capaz de proteger a la nación frente a las constantes amenazas de Estados Unidos o Colombia. Venezuela disponía de toda la tecnología punta, como sistemas de misiles de última generación, helicópteros, aviones de guerra y armas lieras. Y sin embargo, entre este torrente de poderío militar, un elemento crítico permanecía extrañamente pasado por alto: la Armada Bolivariana de Venezuela. Con una flota anticuada de buques y submarinos, a la Armada aún no le ha llegado la hora de modernizarse. La disuasión marítima, una parte crucial de las operaciones estratégicas, se quedó atrás en esta amplia modernización militar. Su flota constaba de 2 submarinos, Sábalo y Caribe, fabricados en la década de 1970. El Caribe lleva más de una década en dique seco, en reparación. En cuanto al Sábalo, apareció para mantenimiento a principios de 2019, tras lo cual desapareció del radar. Desde entonces no ha aparecido ningún informe o foto que confirme su regreso a las aguas. Durante la era de Chávez, hubo rumores de que Caracas tenía en la mira submarinos rusos clase Kilo, pero esa